Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuevamente. A nombre del Colegio de Veracruz, de su rector y de toda su comunidad, es un gusto recibirlos en esta tarde de jueves para una más de las conferencias digitales que el Colbert se ha dado la tarea de realizar, con el propósito de mantener una comunicación y un contacto con todos ustedes, con todos los miembros de su comunidad, para discutir distintos temas desde diferentes perspectivas de análisis, cada una de las perspectivas de análisis de nuestras academias de investigación y docencia, en el marco o en el contexto de la pandemia que vivimos actualmente de coronavirus, de COVID-19, para poder abordar los temas con el análisis, con la perspectiva de nuestros investigadores y de personajes invitados del mundo académico, del mundo intelectual. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar o vamos a abordar el tema de las implicaciones económicas de esta pandemia, de esta situación de crisis, de esta coyuntura para México. Y qué mejor que hacerlo con dos invitados que tenemos, dos integrantes muy estimados de nuestra comunidad, de nuestra casa de estudios, el doctor David Quitano Díaz y el doctor Mauricio Lascurain Fernández. Y hoy vamos a platicar, como les decía, sobre estos impactos en la esfera económica que este virus tiene y que tendrá en el mediano y en el corto plazo. Si bien se ha dicho que lamentablemente el número de fatalidades por el coronavirus sigue incrementando día con día, también se habla de que el impacto económico que tendrá será un impacto muy profundo que va a modificar nuestra estructura económica en el mediano y en el largo plazo. Si me permiten darles unos datos para mostrarles la magnitud de esta crisis que estamos viviendo hoy en día, hay un estudio de la Universidad de Columbia en Estados Unidos que nos dice que el mundo ha invertido en total, en lo que va de esta pandemia, 7.2 billones, 7.2 millones de millones de dólares para hacer frente a esta situación. Se han destinado parte de este dinero para cuestiones de sanidad, para la atención médica, para la adquisición de ventiladores, de todo el equipo necesario para proveer al personal médico, pero también para implementar esquemas, programas de ayuda económica, de activación económica para poder mantener a flote a las empresas pequeñas, a las medianas, a las grandes, a los innovadores, para mantener la estructura productiva funcional y que esta crisis no se agudice a un grado que nos ponga a todos en un punto de quiebre con afectaciones mayores. Uno de los principales aspectos de esta crisis y de sus necesidades económicas es que ha instado a los gobiernos a redirigir parte de su gasto. Si me permiten compartirles, por ejemplo, Japón, el gobierno japonés, ha invertido un total del 21% de su Producto Interno Bruto en medidas o en esquemas para atender esta crisis. Luxemburgo es el segundo lugar a nivel mundial, ha invertido un 20% de su PIB, después Bélgica con un 19%. Dentro de la zona de Latinoamérica tenemos a Perú como el país que más recursos financieros ha destinado a esta crisis, con un 9% de su PIB. Le solicitamos, por favor, a los presentes mantener en silencio su micrófono. Y bueno, tenemos, por ejemplo, a Eslovenia con un 17%, Irán con un 13%, y bueno, dentro de esta gama de países, México es de los que menos ha destinado recursos para atender esta situación. Y bueno, como lo podemos ir viendo, es un fenómeno que tiene implicaciones económicas tanto a nivel global como a nivel regional y a nivel nacional, y en nuestro caso incluso estatal. Queremos comentarles que hoy hemos decidido cambiar un poco la dinámica de la conferencia para hacerla más amena, más interactiva y más interesante para todos ustedes. A diferencia de las dos sesiones anteriores, donde dábamos la voz primero a un conferencista y luego a otro, esta vez vamos a establecer una especie de diálogo, de charla, donde podrán participar intermitentemente nuestros dos ponentes. Y bueno, ustedes pueden lanzar en la zona de chat sus preguntas, las cuales vamos a ir compartiendo con los dos especialistas para que ellos nos vayan dando luz en este tema, nos vayan orientando y puedan compartirnos sus perspectivas, sus opiniones y sus consideraciones. En ese sentido, me voy a permitir compartirles una breve reseña curricular de ambos doctores y comienzo con el doctor Mauricio Lascurain, quien es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de Nueva Economía Mundial, es también maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex en el Reino Unido y licenciado en Comercio Exterior y Aduana.
extranjera directa y procesos de integración económica. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde el 2012 y cuenta con diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Ha colaborado con diferentes universidades, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, el Colegio de Veracruz y la Universidad de Jalapa. Y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Por su parte, el doctor David Quitano, es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y licenciado en Derecho, con cursos de especialización en presupuesto basado en resultados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz y maestro en Políticas Públicas. Doctor en Gobierno y Administración Pública, y actualmente cursa el doctorado en Derecho por la Universidad Veracruzana, que está integrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Se desempeña profesionalmente, o se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo de nuestra casa de estudios, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Es integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y miembro fundador de la Red Nacional de Investigadores sobre el Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido asesor en el sector público a nivel estatal, en la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Veracruz y en la Secretaría de Gobierno, en la Oficina de Proyectos Especiales. Cuenta con más de 30 publicaciones en libros y revistas arbitradas e indexadas. Es columnista en medios nacionales y locales desde hace 10 años y consultor privado en materia de planeación y políticas públicas. Y para comenzar nuestra conferencia, no hacer más amplio este preámbulo, me gustaría plantearle a nuestros dos investigadores una pregunta. Y es, en el sentido de los efectos que esta pandemia, que esta crisis sanitaria y económica tiene y que tendrá en el mediano y en el largo plazo, ¿cuáles son para ustedes, doctor David y doctor Mauricio, los principales efectos que tendrá sobre la arquitectura económica mundial y sobre el proceso de globalización que veníamos viviendo ya desde hace un buen tiempo? ¿Tendrá repercusiones positivas o negativas? ¿Generará una incertidumbre? ¿Volveremos a procesos de regionalización o incluso de economías más cerradas, más protectoras? ¿Cuáles serán esos efectos? ¿Afectarán a los gobiernos, al bolsillo de los consumidores? ¿Afectarán a las grandes empresas o también a las pequeñas empresas? ¿Cuáles serán los efectos? ¿Y cómo se cambiará el mundo, principalmente en la esfera económica, en ese contexto de la globalización que bien ya veíamos tenía ciertos menoscabos o había ciertas corrientes en contra, pero bueno, ahora con la pandemia veíamos un escenario nuevo, distinto, que nos hace visualizar que la realidad a la que llegaremos después va a ser distinta a lo que vivíamos antes. En ese sentido, les pediría que nos ilustraran con sus aportaciones sobre cuál va a ser el nuevo escenario de la política económica internacional y de la globalización. Muchas gracias y adelante. No sé, David, si quieres comenzar. Bueno, parece que tiene el audio desactivado. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver a alumnos, compañeros de trabajo del Colegio de Veracruz y gente también experta en los temas de interés, ¿no? de esta pandemia y sobre todo los efectos y repercusiones que pueda tener directamente en la economía. Muchas gracias por la invitación también al maestro Eugenio Vázquez Muñoz, rector del Colegio de Veracruz, quien acertadamente ha propuesto estos foros, estas charlas, para tratar de profundizar sobre la problemática, ¿no?, de la pandemia y las consecuencias de la pandemia en el futuro, sobre todo que después de esto seguramente viviremos otra realidad totalmente distinta, ¿no? Por ahí dicen los expertos y los medios de comunicación, vamos a vivir un nuevo mundo después de esta etapa de pandemia, no se había vivido, y esto también, por supuesto, repercute directamente en la economía. En términos generales, lo que te puedo decir, lo que les puedo comentar acerca de esta pandemia es que cambió radicalmente el esquema del comercio mundial y sobre todo el de la economía, ¿no? Y precisamente esta pandemia inició en lo que podríamos considerar es el motor de la economía mundial, ¿sale? Que es China. Y China, al ser una economía plenamente en auge, en apogeo, y que lo que sucede en China tiene una repercusión directa
sino en todos los países, bueno, en la gran mayoría de los países, ¿no? Por la magnitud del volumen de comercio que maneja y sobre todo lo que está maquilando este país, bueno, pues tiene ciertas implicaciones directas, ¿no? Por ejemplo, en México vamos a ver, o ya estamos viendo, ¿no? Una disminución de los insumos, ¿sale? Para poder elaborar los productos que normalmente fabrican los productores mexicanos, ¿ok? Y esto, ¿no? Lo que está ocasionando es un cierre temporal, vamos a llamarlo de esta manera, porque algún día tiene que acabar esta pandemia, se está generando este cierre temporal de la economía. Y muy probablemente, Adrián, compañeros, la economía va a sufrir, ¿no? O la globalización va a sufrir un proceso, llamámoslo así, de desglobalización. ¿Por qué? Bueno, porque esta desglobalización significa que va a haber una disminución de los intercambios comerciales, de los intercambios del movimiento o la libre circulación de personas, ¿ok? Que también va a haber una restricción de los servicios. Y en el momento que nosotros empezamos a restringir la circulación y el flujo, pues automáticamente va a repercutir en todas las cadenas productivas que conocemos, ¿no? Entonces, esta globalización está planteando nuevos retos. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no? O las economías, o los países tienen, ¿no? La responsabilidad de seguir manteniendo, ¿no? Empleos, por ejemplo, tienen la obligación de seguir produciendo, generando alimentos, y estamos ahora adaptándonos a unas nuevas condiciones que muy probablemente esto podría llamarse una nueva realidad de la globalización. ¿Ok? Existe el otro lado, es decir, la globalización no va a dejar de existir, ¿no? Porque existen otros elementos, por ejemplo, como lo que estamos actualmente practicando, que son las nuevas tecnologías de información, las que nos están dando otra visión diferente de la globalización. Hoy estamos interactuando cerca de 50 personas en un grupo de esta plataforma Zoom, y que muy probablemente no nos hubiéramos reunido de esta manera en una conferencia presencial, y que también no nos hubiéramos reunido si no tuviéramos esta pandemia. Entonces nos está llevando hacia otra realidad y muy probablemente hacia otra forma de poder hacer negocios y otra forma de interactuar con la sociedad, ¿no? Y en términos económicos, pues muy probablemente todos nos vamos a ver afectados porque todas las cadenas productivas se están ahora sí que quitando los eslabones en esta construcción de los ciclos del comercio internacional. David. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, como acertadamente comenta el doctor Mauricio Lascurain, yo lo podría plantear de la siguiente manera, como si fueran dos senderos que se bifurcan, es decir, no solo nos vamos a redefinir paradigmas en términos de qué modelo de relaciones económicas vamos a establecer, cómo van a ser también los procesos de integración, y sí, el paradigma liberal donde el intercambio de bienes y de servicios de manera global se va a seguir dando, y si se sigue dando, ¿de qué forma van a ser estas condiciones de intercambio, como le decimos los economistas? ¿Por qué? La pandemia viene a marcar un antes y un después en la forma de vida a partir de la cual nosotros vamos a estar estableciendo nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones afectivas y también, ¿por qué no?, las relaciones de carácter mercantil, como pueden ser las exportaciones y las importaciones. Si bien es muy complicado romper la inercia que tienen los países actualmente sobre el esquema de libre mercado, esta crisis global ha servido en algunos sentidos para que aquellos países que no tienen una vocación tan definida en términos de cómo quieran establecer estas relaciones de intercambio de las que les estaba comentando, van a buscar o van a pretextar a través de estos, establecer un esquema que se llama autarquía, es decir, cerrar sus economías a través de un paradigma de autosuficiencia. Sin embargo,
actualmente lo que nos muestran los diversos estudios es que es muy complicado romper estas inercias de convergencia. Más adelante vamos a tratar un poco más el tema, pero quiero hacer una analogía o poner un ejemplo. Las relaciones de intercambio que tiene Estados Unidos con México son muy fuertes. Solamente en Estados Unidos, Canadá y México conforman el bloque económico más importante y más intenso que hay a nivel mundial. El 90% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos. El simple hecho de que, por ejemplo, ya estas relaciones de intercambio se rompiesen, generaría para México y para Estados Unidos graves problemas. Otra de las lecturas que tiene esta gran crisis que estamos viviendo es que muchas veces quienes opinamos de ella queremos compararla con la crisis de 2008. Solamente que en aquel momento fue una crisis de la banca la que vino a colapsar el sistema financiero internacional, que en efecto tuvo daños colaterales para países como México. Por ejemplo, en ese año, México decreció 5.7 su tasa de crecimiento. Para 2020, que aparece el COVID, los pronósticos marcan que casi va a ser la tasa de crecimiento del país de menos 6.6%, ¿no? Pero son factores totalmente diferentes. En 2008, la crisis nos afectaba por un problema de bonos buitres que colapsó al mundo. En esta ocasión tenemos otra crisis que va a tener repercusiones en el empleo, en la tasa de crecimiento, en la tasa de interés, en los niveles de exportación y por supuesto también en las brechas de igualdad y en los niveles de pobreza. Sin embargo, en esta ocasión, paradójicamente, parece que la banca es el instrumento que nosotros podemos tener para salir adelante en este nuevo esquema de crisis. Y atendiendo un poco al planteamiento que hacía Adrián al principio, considero que, como decía, que estos senderos se bifurcan porque, por un lado, puede aparecer estados totalitarios que busquen cerrar las economías, pero por el otro lado pueden aparecer también una migración de nuestro mercado laboral hacia un mercado laboral cada vez más digitalizado. Es más, nosotros como académicos en los últimos 2 meses hemos tenido a bien el tener que llevar a utilizar las herramientas como la que hoy nos conecta para seguir dando el servicio que nosotros veníamos realizando. Ya no de manera impersonal, pero se aspira a que el manejo de los contenidos, al manejo del cumplimiento de la carga laboral, siga siendo muy, muy parecida. Entonces, lo que podemos observar es una migración de lo que podemos conocer como el mercado laboral. Y esa reconfiguración del mercado laboral es en primera instancia uno de los grandes cambios que nos viene a marcar, independientemente de que pues, se pueden hacer otros análisis muy, muy prudentes, como que sirve para generar otro nuevo orden mundial desde el punto de vista de la distribución de los energéticos, de las tecnologías y de la forma en la cual se atacan, por así decirlo, los países para desestabilizar sus economías internas. Hasta el momento ese podría ser mi comentario. Adrián, tu audio está desactivado. Perdón, gracias. Me decía que me gustaría compartirles otro dato para mostrar la magnitud de esta coyuntura a nivel mundial. Alemania, una de las principales economías del mundo, la principal economía europea, debido a esta crisis, sufrió durante el primer trimestre de este año una caída de su Producto Interno Bruto de 2.2%. Según la Oficina de Estadísticas de Alemania y su Banco Central, esta es la caída más profunda desde la crisis de 2009, pero es también la segunda caída más fuerte o más profunda
desde la reunificación alemana, y según sus proyecciones, para 2020 su desaceleración o su depresión económica será la más profunda en toda la historia de la posguerra. Estamos hablando de un periodo de 75 años. Esta pandemia ha venido a golpear de esa manera la economía alemana y en mayor o menor medida a las economías europeas y a las economías latinoamericanas y de todo el mundo. Yo les preguntaría, doctores, si habrá estados que obtendrán mayores beneficios o que se verán más beneficiados de esta situación porque sabrán articular de mejor manera sus economías, y al mismo tiempo si habrá estados, digámoslo así, más perdedores o que sufrirán más impactos negativos, que verán su aparato productivo, su aparato financiero y su aparato económico en suma más afectado por esta pandemia. Muy bien, mira, fíjate, Adrián, en ese sentido parece ser que aquellos países que tuvieron los primeros contagios, que fueron los países asiáticos, ¿no? En esta parte del sureste de Asia, y después que se extendió rápidamente hacia Europa, podemos ver que la mayoría de estos países ya están entrando en una, podríamos llamarle, de normalización, ¿sale? Con algunos rebrotes, me parece también que en algunas de las ciudades de China y en España, pero parece que están entrando en una posible normalidad, ¿ok? El tiempo, por supuesto, de la cuarentena, ellos ya pasaron, no sé, cerca de 3 meses en una cuarentena, y pues empiezan a recuperarse, y me parece que aquellos países que se recuperen de mejor manera o más rápido de esta pandemia, que van a ser precisamente los de Asia y Europa, ¿no? Pues van a tener una ventaja respecto al resto del mundo. Como podemos ver en México y en muchos países de Latinoamérica, la pandemia, si no está comenzando, pues está en una etapa de crecimiento constante. Mientras que en el continente europeo y en algunas economías asiáticas, ya la tendencia es de menos contagios y menos muertes. Eso quiere decir que el tiempo de la pandemia, alrededor de 3 meses, ¿no? O de la pandemia, perdón, en ese país, pues es más o menos alrededor de 3 meses, y están saliendo rápidamente de esta inacción o inactividad, y empiezan otra vez a generar lo que estaban produciendo anteriormente. Entonces, siento que no depende mucho bueno, ahí te va otro. No depende mucho de un país, sino más bien de lo que dure la epidemia en ese país, pero también va a ser muy importante determinar cuáles van a ser los financiamientos, ¿no?, que cada uno de los países va a otorgar a sus empresarios principalmente. Hay algunos países que le van a destinar más del 4% de su PIB, 10% de su PIB a tratar de reactivar su economía. Francia, Italia, España, incluso países muy pequeñitos como El Salvador, algunos países de América Latina, le están dedicando un presupuesto extra para el rescate de empresas, para una situación de seguros de desempleo, ¿no? Que, abriendo un paréntesis, en Estados Unidos al día de ayer más o menos habían solicitado 31 millones de seguros por desempleo, es decir, en la historia de los Estados Unidos jamás había habido tanta demanda por falta de empleo. Entonces, está sucediendo que las principales economías, ¿no?, algunas ya se están activando, hay algunas tendencias muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, seguimos hacia la alza en nuestra tendencia de contagios, muy lejos, ¿no?, del aplanamiento de esta curva que le llaman, y Estados Unidos claramente ya está en una parte de aplanamiento y muy probablemente en declive de contagios. Siendo el país que más tiene, me parece que ya llegó al 1.200.000 de infectados acumulados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una rápida reactivación de las economías, y sobre todo, Adrián, compañeros, estamos viendo que también hay países que le están dedicando un presupuesto completo a la reactivación de la economía, ¿no? Entonces, me parece que aquellos países que implementen mejores políticas públicas, mejores formas de mitigar a los perdedores, como tú lo decías, Adrián, pues muy probablemente serán los países que más se recuperen. No veo en el corto plazo, en el mediano plazo, ganadores de esta pandemia, ¿no? Países ganadores. Me parece que, como hemos visto en nuestro día a día, pues sí, hay
algunas actividades empresariales nuevas, ¿no? Que no habíamos visto con anterioridad. Ocupamos más servicios, de mensajería, servicios de internet, servicios como esta plataforma, y que muy probablemente después de la pandemia los dejaremos de utilizar de manera masiva como lo estamos haciendo. Aunque, bueno, es muy buena idea, ¿no? Ahora interactuar de manera Zoom, parece que ya no hay pretexto para no poder participar en foros, en entrevistas o en algunas reuniones. Entonces, creo yo, Adrián, que los ganadores de esta van a ser los que salgan primero, y los perdedores, bueno, pues son los que van a tardar más en salir de la pandemia, perdón, por alguna mala política de salud, precisamente para controlar la epidemia, y sobre todo por una falta de incentivos y de políticas públicas para tratar de ayudar a quienes más se van a ver afectados en esta pandemia. En efecto, sin duda el ejemplo que pones, Adrián, y que correctamente el doctor Lascurain nos marca de manera amplia, nos pone en perspectiva, por ejemplo, desde el punto de vista netamente economicista, disyuntivas. Y estas disyuntivas atienden a lo siguiente. Merkel, en el caso de Alemania, ha dicho en reiteradas ocasiones que para ellos esto es casi su tercera guerra mundial por las implicaciones económicas y las afectaciones que le va a generar a su pueblo en lo emocional, en la forma de organizarse y también por el número de pérdidas. Derivado de esto, hace 2 o 3 días, con el presidente Macron, se pusieron de acuerdo para realizar un fondo llamado Fondo de Reconstrucción Europeo. Podría ser la analogía casi del Plan Marshall de reconstrucción de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué característica tienen estos planes? ¿Qué característica tienen estos planes para todos quienes nos escuchan? Pues por lo general, obedecen a lo que los economistas conocemos como políticas contracíclicas. Es decir, si nosotros veníamos con una tendencia de crecimiento nulo o de decrecimiento, que se puede haber manifestado en lo que se conoce como recesión, los estados tienen 2 instrumentos poderosos o 2 brazos muy poderosos para resarcir estos daños. Uno es la política monetaria, que puede ser restrictiva o expansiva, y la política fiscal, que igual puede ser expansiva o restrictiva. En este caso, para la política contracíclica, pues básicamente, si tú ves que hay una disminución del empleo, hay una disminución del consumo, hay una contracción de las cadenas de suministro, hay una reducción en las exportaciones, ¿sí? Bueno, el Estado lo que tiene que hacer en aras de seguir estimulando el consumo es disminuir los impuestos y aumentar el gasto. El gasto lo puede aumentar ya sea a través del gasto de gobierno, a través de una política fiscal o a través de esquemas monetarios. ¿Cómo puede ser a través de esquemas monetarios? Con una disminución de la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero. Tú reduces la tasa de interés y con eso los inversionistas o el empresario va y pide un préstamo para reinvertir o tener liquidez para seguir pagándole a sus trabajadores. De esa manera, pues lo que se busca hacer es controlar la recesión y también generar un crecimiento sostenido. Evidentemente, para el caso de Alemania y el caso de Francia, el simple hecho de que tradicionalmente hayan sido países que hayan estado en guerra, les da una perspectiva de qué se tiene que hacer en momentos de crisis.
Nosotros, por una tradición un poco más halagueña, pues vamos a ir esperando a ver cómo avanza la curva y conforme vaya avanzando la curva, nosotros nos vamos adaptando. Pero para este momento ya se deberían de estar tomando decisiones de carácter de innovación. Precisamente las crisis sirven para eso, para que los países generen innovación que les permitan en su debido momento reducir, en este caso, no la curva de contagio, pero sí la curva de aprendizaje para volver a una normalidad donde la generación de empleos y las condiciones para que la sociedad pueda vivir mejor se den. Porque de lo contrario, si no utilizamos estos dos factores técnicos, que es la política fiscal o la política económica, pues lo que vamos a tener, lo que parece que hacia allá se va a dar, es una contracción en la recaudación fiscal como una caída, como una consecuencia de la caída del consumo interno, también como una caída del cobro de impuestos a los empresarios por el cierre de empresas, que hoy para el caso mexicano se están cerrando, perdiendo 8 empleos por minuto, por ejemplo, en este país, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Hasta ahí mi intervención. Claro, doctor. Y únicamente me gustaría complementar para todos nuestros acompañantes sobre este plan que, como bien dice, se anunció hace algunos días Alemania y Francia, que consta de un fondo de 500.000 millones de euros y que contempla 4 objetivos fundamentales. Establecer un fondo de recuperación económica regional para la solidaridad y el crecimiento. Acelerar lo que llaman un nuevo New Deal y la digitalización del mundo laboral. También contempla una estrategia sanitaria común en la Unión Europea para alcanzar una soberanía estratégica en el sector, y es un impulso marcado para fortalecer la industria verde, las energías renovables. Esos son los objetivos principales de este plan. Y me gustaría compartirles una pregunta que plantea Linda Castro, que nos acompaña esta tarde. Ella nos dice que últimamente se ha hablado del resurgimiento de lo que se ha dado por llamar nuevos nacionalismos en la implementación de las políticas para proteger a las economías nacionales. Y esto se ha intensificado a raíz o a la luz de esta crisis que vivimos hoy en día. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Si hay un resurgimiento de los nacionalismos, del proteccionismo económico nacional, o si no es tanto este efecto, un efecto de la pandemia? Mira, fíjate, Adrián, y aquí a nuestros compañeros, el resurgimiento de los nacionalismos no es nuevo, es algo que ha venido creciendo en los últimos 20 años. Sale, por ejemplo, desde nacionalismos de derecha como nacionalismos de izquierda, ¿sale? Han resurgido en los últimos años, y no necesariamente esta pandemia va a hacer que sea más fuerte el nacionalismo. Es decir, la globalización como tal, ¿no? Y hay un título muy, muy interesante de Joseph Stiglitz, ¿no? El malestar de la globalización ha traído precisamente estos nacionalismos, perdón. ¿Por qué? Porque ha generado una pérdida, ¿no?, de oportunidades para muchas personas. Entonces, la globalización ha generado ganadores y perdedores, y lamentablemente los perdedores, ¿sale?, pueden ser países, sectores, comunidades, bloques regionales, etcétera, pues no han tenido una ayuda supranacional, o no han tenido una compensación por perder en esta globalización. Y todo este proceso lo que ha traído es el resurgimiento de un nacionalismo o de gobiernos populistas. ¿Ok? Y vemos todavía no un gobierno, por ejemplo, de nacionalista en Europa, pero sí movimientos muy fuertes, nacionalismos de izquierda y también de derecha, principalmente de derecha en Francia, en Austria, ¿ok?, en República Checa. Y en América Latina hemos visto todo lo contrario, más movimientos de izquierda en América Latina. Tenemos por ahí un caso específico, ¿no?, de Brasil, ¿ok? Pero todo esto surge por una cuestión meramente económica y política, ¿no? Lo hemos visto claro también en México, un movimiento en contra del neoliberalismo, ¿no? Bueno, pues
nos ha dado un nuevo gobierno con una nueva óptica de un nuevo modelo de poder, de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Ok? La pandemia, la solución de retroceso del comercio, esta desaceleración de la economía, estoy casi seguro que también por ahí nuestro compañero Abraham Beller coincidirá conmigo de que no es más que con más comercio, más apertura comercial, que vamos a poder salir rápidamente de la crisis económica comercial de la pandemia. Es decir, que no vamos a poder, no vamos a salir más rápido de la pandemia si nos estamos cerrando las barreras, ¿sale? Es todo lo contrario, hay que hacer más comercio, más liberalización, menos barreras arancelarias, y obviamente no es momento para nacionalismos. Al contrario, los mexicanos, los españoles, los italianos, todos necesitamos de las mercancías chinas como insumos para poder transformarlos y hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Incluso los Estados Unidos también lo estamos viendo, ¿no? Está ansioso de poder abrir la economía, su economía. Ya está haciendo en algunos casos, ¿no? En algunas regiones precisamente con el sector automotriz, y México sale pues igual atrasito de las decisiones de Estados Unidos porque somos sus principales suministradores de insumos y de coches, ¿no? Y de autopartes, de motores, y pues si ellos abren antes y nosotros seguimos en nuestra política de seguir cerrándonos y en estos, regresando a estos nacionalismos de producir lo que mejor hacemos, una sustitución de importaciones, por decirlo de alguna forma, bueno, pues muy probablemente nos vamos a quedar desenganchados de esta dinámica de la red mundial de producción. Gracias, doctor. Efectivamente, bueno, atendiendo al tema del autoritarismo, si bien ya, como comenta Mauricio, había una tendencia de derecha y de izquierda de gobiernos donde centralizaban en una persona el mando a través de movimientos, como le llaman, unipersonales. Sí se pueden generar esquemas de autoritarismo, aunque no sea el momento, a través de que la pandemia les pretexta, por ejemplo, a tener instrumentos que los marcos constitucionales le dan, como el estado de excepción. Eso les permite en determinado momento aumentar el control. Sin embargo, como acertadamente comenta Mauricio, es el comercio exterior el que nos puede sacar a flote. Principalmente porque los países en los esquemas estructurales es muy complicado que tengan la capacidad, principalmente en el corto plazo, para tener, por ejemplo, soberanía energética, para un caso, ¿no? Soberanía alimentaria, ni se diga, el caso mexicano, el 60% de lo que nos comemos a diario viene del sector externo. Por eso ahorita se prenden las alertas, toda vez que el tipo de cambio está rozando los últimos 15 días los 25 pesos, lo que va a elevar la inflación, principalmente la inflación subyacente referente a los bienes primarios de alimentación. Entonces, considero que van a ser precisamente la unión regional, los bloques comunes, los que van a permitir en determinado momento, a través de las diferencias que tengan en las ventajas competitivas, comparativas de cada país, intercambiar en lo que yo soy bueno, te lo vendo a ti, y lo que tú eres bueno produciendo, me lo vendes a mí, y a partir de ahí, de esos esquemas, nosotros generamos estabilidad, y esta estabilidad en determinado momento puede ir estabilizando en buena medida las condiciones de vida de la población. Entonces, este reacomodo en términos de la organización económica puede llevarnos efectivamente a cuestiones de autoritarismo, pero que considero que nadie desea. Gracias, doctor. Quiero compartirles a todos nuestros acompañantes que una de las intenciones de esta conferencia es partir de un esquema global, mundial, y poco a poco ir aterrizando, pasando por un esquema regional y después llegar al caso mexicano.
En ese sentido, me gustaría mencionar que hace algunos días leía que hoy por hoy Brasil es el punto en el mundo, el país donde el coronavirus tiene ahora la mayor velocidad de expansión, digamos, el mayor número de contagios, la mayor velocidad es ahora en Brasil. Y me gustaría por ello llevar ahora la discusión a Latinoamérica, a nuestra región, una región que sabemos tiene unas características muy particulares, una riqueza natural muy abundante, pero al mismo tiempo retos y problemáticas económicas como la desigualdad y la pobreza. Y a nivel regional enfrentamos una serie de cuestiones estructurales que bien antes de la pandemia ya nos generaban malestares, nos ponían a prueba muchas veces en varios aspectos y ahora se han agudizado con esta situación sanitaria y económica que vivimos. En ese sentido, doctores, me gustaría que nos comentaran qué opinan acerca de nuestra región, cómo nos va a dejar parados esta situación que vivimos hoy en día, si se van a incrementar las relaciones de nuestra región con China. China prácticamente es el primer socio económico del mundo, como lo mencionaba el doctor David, el bloque norteamericano es muy fuerte, pero si desarmáramos ese bloque, el principal socio económico de Estados Unidos es China, el principal socio económico de Canadá y de México sería China. Entonces, ¿cómo le va a ir a nuestra región si vamos a poder articular medidas que nos ayuden a salvar mejor esta crisis o si va a afectar esas condiciones que ya estaban anteriormente y las va a agudizar? Bien, bueno, la secretaria general de la CEPAL hace unos días sacó un informe más o menos de cómo le va a ir a América Latina y le va a ir muy mal. Esa es la verdad, ¿no? El crecimiento de América Latina va a ser muy bajo y las condiciones, ¿no? Las condiciones sobre todo de los sistemas de salud de América Latina van a ser uno de los principales, pues, impedimentos precisamente para que se puedan recuperar rápidamente. Vimos estas oleadas, como lo comentamos al inicio de este panel, vimos las oleadas de contagios, ¿no? Que iban de Asia hacia el continente europeo. Y bueno, la respuesta de los europeos, ¿no? Vimos una respuesta rápida en algunos casos de algunos países, pero sobre todo se ve el impacto, ¿no? De un primer mundo, de una economía desarrollada, de unos sistemas de salud bastante bien equipados y eficientes. Algunos especialistas de la Organización Mundial de la Salud temían precisamente sobre qué pasaría cuando el coronavirus llegara a países en vías de desarrollo, ¿no? Y a países todavía emergentes o con menos grado de desarrollo. Y bueno, uno de los grandes temores era precisamente que un país como España, que la pasó muy mal, que tiene unas condiciones, un sistema de salud bastante eficiente comparado con algunos de los que tenemos aquí en América Latina, bueno, pues si este país tuvo grandes problemas, o Inglaterra con el NHS, ¿no? Que es muy eficiente, si lo comparamos con el sistema de salud que pueda tener Nicaragua, Panamá, Costa Rica, o vámonos un poquito más abajo, Bolivia, Chile, que no lo está haciendo tan mal Chile, por cierto, pero bueno, las condiciones que puedan tener esos sistemas de salud pues son muy, muy deficientes en comparación como los veíamos en el mundo europeo, ¿ok? Entonces, me parece que el sistema de salud va a ser fundamental, ¿no? Para poder salir más rápido de la contingencia. Y creo yo, Adrián, compañeros, que en ese sentido muchos de los países de América Latina tenemos grandes deficiencias en estos sectores, ¿no? Y precisamente en la CEPAL vieron estas deficiencias y prevén un crecimiento de la región mucho más negro de lo que habían planteado desde el año pasado. Y hay que tener en cuenta que la economía mundial ya venía arrastrando desde hace unos años una crisis económica. Si a esto le sumamos un paro de las actividades comerciales, bueno, pues la crisis económica que ya se venía acumulando, pues explota totalmente en un paro mundial de flujo de inversión, flujo de intercambio de mercancías, de servicios y de personas, que muy probablemente van a afectar a estos países de Centro y Sudamérica. México se cuece aparte, esa es la verdad, porque dependemos muchísimo de los Estados Unidos, pero hay otros países como Brasil, Argentina, Bolivia, ¿okay? Que tienen que son grandes socios comerciales o tienen como su primer socio comercial
a China, bueno, pues muy probablemente estos van a consolidar, ahora que China está saliendo de este proceso, van a tratar de consolidar estas compensaciones y estas relaciones. Lo que es un hecho es que este año 2020 sí es bastante malo para todo el mundo. Yo creo que hay algunas economías que la libran mejor, pero casi todas vamos a tener un crecimiento muy bajito, o incluso, como lo decía David, van a tener una contracción de su PIB, casi todas en el mundo. Y eso, pues, muy probablemente va a afectar también a los países de América Latina. Pero el 2021, ok, el 2021 vamos a ver los efectos que tengan las políticas económicas que implementaron los países a lo largo del 2020. Y dependerá de eso, de qué tanto crezcan o se recuperen rápidamente las economías. Sin lugar a duda, América Latina y Centroamérica, pues van a tener que consolidar su posición, ¿no? O sus socios comerciales, precisamente con los chinos, porque Europa se va a quedar un poquito congelado con esta crisis y China, pues muy probablemente, geopolíticamente, va a empezar a tener una mayor presencia, ¿no?, en América Latina de lo que muy probablemente Estados Unidos desearía. Efectivamente, para la región, el caso mexicano, si bien hay una natural tendencia a relacionarlo con los países latinoamericanos, la vinculación en términos diplomáticos quizás pueda ser fuerte, pero no tanto en términos de intercambio. El reporte de la CEPAL dice que pues, tendremos una contracción, bueno, para toda América Latina, de menos 1.8% del Producto Interno Bruto Regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba 10 puntos porcentuales. Esto llevaría a un total de 620 millones de habitantes, más o menos. El número de pobres en la región aumentaría de 180 millones a 220 millones. Obviamente, hay países que tienen una convergencia económica mucho más robusta y que efectivamente a partir de que aparece este llamado cisne negro, ¿no?, que no sabíamos cómo se iba a comportar, ha galopado de diferente forma en cada uno de los países, aquellos latinoamericanos. En aquellos países, por ejemplo, el caso de Chile, que tiene un sistema de salud robusto, ves el número de contagiados y versus el mismo número con respecto a México, y te das cuenta que la probabilidad de defunciones es mucho mayor aquí que allá. Y eso tiene que ver con diversos planteamientos de políticas de salud. Pero hay otros países que, por ejemplo, han tenido una contracción impresionante, más o menos del 10-15% en términos de sus relaciones de intercambio, como puede ser aquellos que pertenecían al Mercosur, ¿sí?, que era una forma de integración o un esquema de procesos de integración muy interesante. El caso de Uruguay, Brasil y Argentina, ellos tienen comercios profundamente vinculados y que desgraciadamente en este momento no encuentran resortes a través de que se ha tenido que cerrar las fronteras y por lo tanto la velocidad es sumamente importante para mediciones de carácter de comercio. En una economía de mercado, la variable más importante para medir la efectividad de cómo se encuentra la vinculación entre los países es la intensidad de las relaciones de intercambio, como les venía comentando. El caso de México con Estados Unidos es en el orden de $1 millón por minuto en estado normal. Ahorita se redujo hasta 45%, ¿no? Entonces, para América Latina, pues este cisne negro ha venido a alterar muchísimo los esquemas económicos nacionales, y en algunos países se han vulnerado ha dado pretexto para que se vulneren también los derechos humanos, ¿no? Un Estado mucho más interventor. Y sí podemos observar también una relación existente en el rol que cada uno de los países latinoamericanos están llevando a cabo a partir
de los paquetes de estímulos para combatir el fenómeno. Podemos ver que a Perú, como acertadamente Adrián comentaba al principio, casi le está dedicando el 9% del Producto Interno Bruto, es el que más le está dedicando. Brasil, de ahí Chile, Argentina, Colombia, México, y hasta de los más bajos es Ecuador. México le está dedicando el 1% del Producto Interno Bruto, Perú el 9%, Brasil el 8%, y Ecuador apenas el 0.5%. Eso no necesariamente nos puede decir que a mayor administración de recursos como porcentaje del PIB, mejor va a ser la política de salud. Sin embargo, sí nos está marcando, nos da como que juego para inferir cuál es la preponderancia que los estados le están tomando al fenómeno, porque se infiere que en la medida que aplanes más rápido la curva, te vas a poder incrustar en la normalidad, y esta normalidad te va a permitir nuevamente generar empleos y una actividad económica solvente, independientemente de la migración que ya se está dando hacia la economía digital. Porque este nuevo esquema, como en todas las crisis, para quienes nos escuchan, hay ganadores y hay perdedores. Me gustaría plantear una nueva pregunta. Se dice mucho, y creo que con razón, que las condiciones latinoamericanas no son las mismas que la de los países escandinavos o los países europeos. Y en ese sentido les preguntaría si debemos tomar a pie puntillas las medidas que ellos están implementando para salir adelante de esta crisis, o si únicamente debemos tomar aquellos aspectos que consideremos funcionales con base en nuestras propias características, pero diseñar nuestros propios esquemas de solución, nuestros propios incentivos económicos, nuestras propias medidas sociales para paliar de mejor medida esta crisis. Bien, fíjate, Adrián, que en ese sentido, pues igual que todas las crisis, todos los países se ven afectados de manera distinta, todos tenemos condiciones diferentes, y podríamos copiar lo mejor de todos, ¿no? Pero lo mejor de todos significa mucho presupuesto, ¿no? Y lo que México en este momento escasea es un presupuesto específico para poder salir adelante, ¿no? En este sentido, lo que bien podríamos hacer, o lo que se está haciendo en México, es adoptar una acciones y políticas públicas a la mexicana. Prácticamente estamos viendo cuáles son la realidad de nuestro país. Muchos países, por ejemplo, restringieron de manera legal la libre circulación de personas, ¿no? La movilidad. En el caso de México, fue una política del gobierno que no se privara la movilidad de las personas, ¿ok? Y bueno, esa es una política totalmente distinta a la que se hicieron en otros países. Lo que yo veo es de que estamos adoptando una visión particular mexicana de la solución del problema, y la estamos abordando de una manera particular. Gracias, doctor Lascurain. Sí, efectivamente, no se le puede dar el mismo tratamiento. Quizás a veces comprándole un poco el paradigma, no se pueden utilizar las mismas recetas en condiciones y en contextos diferentes. La propia superestructura que tienen los países latinoamericanos es diferente, es totalmente adversa para ir sorteando esta crisis. ¿Y por qué digo que adversa para ir sorteando esta crisis? Porque hay una variable como la informalidad, ¿sí? O sea, la informalidad en este país genera, no sé, el 50% de los empleos, ¿no? De los empleos. Y la variación de ingresos es un elemento que se tiene que poner a considerar. En los países europeos, quizás el nivel de formalidad del mercado laboral les permite seguir haciendo sus labores a través de los esquemas digitales, ¿sí?
realidad galopa, pues las personas tienen que salir todos los días a buscar el sustento. Y eso, ¿cómo te lo explica un modelo o cuáles deben de ser las acciones del Estado para atender a esa porción de la población que en este país debe de ser, en México, del orden del 60% de nuestra población en edad de trabajar? Entonces, también las lecturas no pueden ser homogéneas con condiciones distintas. El rol del Estado, y por eso digo que quizás los estados están tomando mayor relevancia, debe ser mucho más fuerte en aquellos países donde las personas en estado de precariedad son un número mayor. Y por eso quizás países como Francia y como Alemania están haciendo otros New Deal o otro welfare state, ¿no? Del siglo XXI, pues sí, porque son países que son productores de punta, tienen potencial bélico, tienen esquemas también como, por el caso de Alemania, tenía 20 años o 30, que tiene un crecimiento constante del orden del 5% en promedio anual, ¿no? Si bien no es China, que viene creciendo en los últimos 15 años al 14% del Producto Interno Bruto, pero pues siguen creciendo y por los mismos esquemas de su estructura, pues la capacidad de redistribución de los ingresos les permite que no sé, el 80% de las personas en edad de trabajar tenga ahorro y por lo tanto, al tener ahorro, las capacidades para ir paliando la crisis es diferente a una persona como el 70% de la población en este país que vive al día, ¿no? Entonces, las capacidades estructurales pues son diferentes y por lo tanto, la forma de cómo ir llevando esta pandemia tiene connotaciones muy distintas. Gracias, doctor David, doctor Mauricio, muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, pues llegamos al momento de tener que hablar de nuestra realidad inmediata, de nuestro caso en particular, de México como un país. Y bueno, actualmente ya rebasamos lamentablemente a China en el número de defunciones producto de esta situación que estamos viviendo. Los números oficiales nos dan una cifra mayor a la que ha alcanzado China. Y bueno, mucho se ha acusado últimamente que aun cuando tuvimos un mayor lapso de tiempo para tomar las medidas pertinentes para enfrentar esta crisis de mejor manera, pues se pone en tela de juicio si las medidas que hemos abordado han sido las correctas, las más viables para poder salir avante de esta crisis sin tantos daños, podemos decirlo así. En ese sentido, yo les plantearía, ¿cómo está México? Sabemos que teníamos ciertas condiciones previas, como un deterioro en la economía desde el año pasado. Conocemos la realidad del sistema de salud público, pero bueno, esta crisis ha agravado las problemáticas que ya enfrentaban esos sectores y por eso yo les pregunto, ¿cómo está nuestro país? Si las medidas que estamos adoptando son las idóneas, las que van a permitir a la economía reactivarse en el menor tiempo posible y de la mejor manera, si las medidas también sanitarias han sido las más recomendables o si podría haber otro camino por el cual transitar para poder salir de la mejor manera de esta crisis. Bien, mira, fíjate que la economía mexicana en realidad se viene deteriorando más o menos desde el 2018, ¿ok? Desde la segunda mitad del 2018 hasta hoy ha transitado, ¿no? Por ejemplo, y quiero mostrar aquí una gráfica. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente cómo la economía mexicana, bueno, desde más o menos el tercer trimestre del 2018, no sé si por ahí se esté viendo mostrando la pantalla, ok. Bueno, venimos viendo una contracción del PIB, ¿sale? Y obviamente es a partir del 2020 que hay un descalabro total, ¿no? Y ya tiene que ver directamente esta caída con la parálisis o el estancamiento de la economía, principalmente desde que se descubrió los primeros casos que teníamos de COVID aquí en nuestro país. Entonces vemos que hay una contracción bastante amplia, ¿no? De menos 2.4% de la economía
Y eso significa que, bueno, uno, se paralizó la economía precisamente por esta movilización, esta movilidad, este paro en la movilidad y en las principales actividades comerciales, manufactureras e industriales, pero como se los mostré en la gráfica, pues veníamos prácticamente ya desacelerándonos, ¿ok? En nuestra actividad empresarial. Entonces, aquí podemos ver prácticamente dos cosas. Uno, ¿sale? Que veníamos ya de unas políticas ya federales del gobierno federal, del actual gobierno, que no están cuajando con el crecimiento de la economía. Y esto del COVID, pues vino en realidad, ahora sí que como anillo al dedo, para poder tronar la economía mexicana y tener finalmente números rojos en la economía mexicana. Entonces, hay dos cosas muy importantes que podemos analizar en el caso de México, que es el deterioro de las condiciones económicas, ¿no? Por una falta de desconfianza de los inversionistas, implementación de proyectos que no terminan de cuajar y de convencer a los inversionistas, y también vemos una, pues paralización de la economía por el COVID, ¿no? Entonces vemos dos grandes efectos de que la economía se contrae en nuestro país, ¿no? Y lo que hemos platicado son los primeros 10 años que dejó de crecer la economía mexicana. Crecíamos poco, es cierto, entre el 1, el 2, creo que hubo por ahí algún año que pudimos crecer al 2.9%, pero era crecimiento, ¿sale? Llegó esta nueva administración pública federal y ahí empezó una desconfianza, empezaron a haber una cancelación de proyectos, ¿no? Que pudieron haber detonado, no quiero decir que son fundamentales para el crecimiento de la economía, pero pudieron haber mantenido el crecimiento por ahí de los mismos ritmos del 1%. Desactivas, ¿no? Y quieres activar unos nuevos proyectos y, bueno, pues se ve rápidamente un desagravio en el crecimiento económico. Ahora, el COVID, ¿cómo ha influido esto en la actividad mexicana y en la economía mexicana? Bueno, pues este menos 2% en el crecimiento del PIB o en el comportamiento del PIB, lo que ha dejado en nuestro país es ya hace poquito 5 millones de desempleados, ¿ok? Formales. Esto es muy importante. Los formales son aquellas personas que están dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, ¿ok? Pero hay todavía, como decía David, un gran porcentaje de la población económicamente activa que trabaja de manera informal y que también se quedaron sin trabajo. Entonces, ese medio millón de personas que ya no están en el IMSS, yo creo que había que multiplicarlo por un porcentaje más alto, ¿no? Yo creo que estaríamos hablando fácil de 1 millón de personas que se han quedado sin empleo. No podemos conocer a grandes rasgos el número exacto de la economía informal, de cuántos empleos se quedaron, pero es muy importante conocer que debe de haber una población alrededor del 1 millón de personas en México que por lo menos hoy dejaron de tener un empleo, si no es que más, ¿ok? Entonces, parece ser que a nosotros nos está pegando muy duro esta situación y se está viendo, ¿no?, que las acciones del gobierno no están del todo favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que son el 90% de las unidades privadas que generan empleo. Entonces, por eso hemos estado viendo grandes batallas entre el sector empresarial y un convencimiento al sector público de ayudar a estas empresas, a estas pequeñas y medianas empresas, no rescatándolas como se hacía en los años 70, 80, sino más bien a través de financiamientos, a través de postergarles el ISR, bueno, a través de ciertos apoyos que hasta este momento, ¿no?, en el plan propuesto de rescate de la economía no se han visto de manera clara. Qué fuerte dilema tenemos para México, la verdad. Los datos que
nos van dando las fuentes oficiales, pues nos están encendiendo las alarmas, ya que, por así decirlo, van minando el camino de nuestra trascendencia para tener un pleno crecimiento económico. Ahorita que Mauricio comentaba cómo venía el ciclo económico, marcábamos por ahí que durante la administración pasada se crecieron casi 90 meses consecutivos, poquito, pero se creció. Eso nos permitió que en el sexenio, bueno, al país, se generan 3 millones de empleos. Lo que parece hacernos inferir es que a partir de que se rompe este ciclo, pues se comienzan a generar, se comienza a generar desempleo. Solamente ya en el momento de la pandemia, pasando el 2019, ahí como que en un proceso de readaptación para el nuevo régimen, podríamos decir que solamente en el mes de abril se perdieron 685,840 empleos formales solamente en un mes, equivalentes más o menos a 11,243 empleos diarios. ¿Qué es esto? Y se cerraron casi 4,285 empresas. Es decir, en promedio, ahí jugando con los numeritos, 70 unidades menos, económicas menos, cada 24 horas, como muestra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiendo con ese corolario de datos, ¿no? Podemos decir que el coronavirus, como les había comentado hace rato, está matando 8 empleos por minuto. ¿Cuáles podrían ser? Porque si bien no hay una receta, lo que sí nos hace inferir a través de la experiencia histórica es de que el Estado tiene ciertas facultades a través de incentivos de carácter fiscal para las empresas, no a rescatarlas como en la época efectivamente de los 70, donde decía, a ver cuánto debes, yo te lo pago, ¿no? Un capitalismo de Estado que no funciona, sino a través de incentivos. A ver, muéstranos tu estado de cuenta, ¿no? Tu estado contable y dinos cómo te podemos ayudar para, no sé, exceptuarte de pago de impuestos 2, 3 meses, en lo que te adaptas a un nuevo esquema de negociación, ¿no? Porque hay empresas, no sé, que se dedicaban a la venta de tacos y que en esencia era solamente que el comensal fuera y consumiera ahí de manera física. Comprarse una moto y esquemas de redistribución o contratar algún esquema de plataformas digitales lleva tiempo, y este tiempo el Estado puede apoyarlos a través de estos esquemas de no pago de ISR, de devolverles el IVA, no sé, como están haciendo en otras latitudes. Y estos esquemas nos hace ver que les está funcionando para ir paliando la crisis. Nosotros, bueno, lo que podemos observar para el caso mexicano es que este tipo de acciones enseñándonos en focalizar mucho del gasto del Estado en obras de infraestructura de sectores estratégicos del Estado mexicano, que bien nos podríamos redireccionar ese gasto hacia lo urgente. ¿Y qué es lo urgente? Pues mantener el estado de la activación económica, o buscar estrategias que nos permitan buscar en buena medida que aquellas personas que lo están pasando mal pues encuentren en la responsabilidad irrenunciable del Estado un apoyo. Creo que el plan de reactivación económica no atendía a eso, sino solamente era una extensión de lo que se había planteado en el 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo, que era un catálogo de buenas intenciones, pero que carecía de algo que nosotros, por ejemplo, para mis alumnos que están aquí presentes de políticas públicas, consideramos
sumamente importante, que es un diagnóstico. Si nosotros como país no nos evaluamos a través de instrumentos estadísticos, a través de instrumentos de política pública, pues no vamos a poder ver o tener nuestra hoja de navegación hacia dónde tenemos que ir. Y eso creo que es lo que les está pasando al país. Hace rato que platicábamos del ejemplo de Alemania y de Francia, ellos supongo que en este mes, estos 2 meses que tuvieron a pique el número de contagios, les permitió que sus expertos le dijeran, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un nuevo plan. Ellos ya están hablando de un plan hoy, cuando nosotros no tenemos ni está a discusión o en la agenda pública elaborar o reasignar un esquema de política económica. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente hace unos días estaba revisando los precriterios generales de política económica y lo que se va a hacer es nuevamente para el año 2021 una contracción del gasto público a través del presupuesto, lo cual nos muestra que no va a haber una inyección, por así decirlo, a través de la ley de ingresos ni de la de egresos de la federación, que pueda estimular la demanda agregada o la demanda interna. Y si no hay un estímulo a la demanda, pues no va a haber crecimiento. Tanto se sabe eso que, como respondiendo un poco al doctor Octavio, que por ahí vi que puso un comentario, pues ya se ha optado en este país por no utilizar el término Producto Interno Bruto, mejor el índice de felicidad, pero el índice de felicidad también les quiero comentar, y ustedes pueden googlearlo ahí, ya existe y lo hace el Banco Mundial, ¿sí? Y hay una relación entre los ingresos y los niveles de felicidad. En capitalismo y en cualquier sociedad, el órgano más sensible del cuerpo humano es la cartera. Entonces, si hay una disminución de tus ingresos, la percepción del mundo va a ser, pues, no tan halagueña, por así decirlo. Entonces, debemos de enfocarnos en la activación de la regional, hacer políticas regionales, políticas públicas que incentiven la actividad económica. ¿Por qué? Porque el problema de la salud nos va a llevar al problema de la crisis económica. Es decir, la crisis de salud a la crisis económica. Y la crisis económica nos puede llevar a una crisis de la inseguridad. ¿Sí? Los problemas de seguridad solamente estaba viendo que en el mes pasado en este país aumentó la tasa de personas que mueren por actos delictivos. Aumentó más o menos en términos promedio 83 personas mueren diariamente por eso, porque son derivados de muchas pruebas que están existiendo en las cuales se dice que a mayor desempleo, principalmente las personas que se encontraban en la informalidad, pues van a buscar un medio alternativo de ingresos. Y desgraciadamente, pues pueden ser el robo, la extorsión, los secuestros y todas estas cosas que campean en el país. Entonces, creo que es importante hacer un plan de reactivación porque si no, no solo no va a ser puede haber, se puede generar un caldo de cultivo bastante importante para afectar paradójicamente a los más pobres, ¿no? Los más pobres en las crisis son los que más se ven afectados, porque los bienes, por ejemplo, los bienes inferiores, como son la alimentación, se les encarece y por lo tanto el acceso a este tipo de bienes se les vuelve mucho más complicado para acceder a ello. Pero también quiero hacer un último planteamiento para cerrar esta parte de mi intervención, es que esta crisis también nos permite llevar como país temas como el pacto federal en términos fiscales, ¿sí? Porque para generar una nueva forma de administrar los recursos por diversas acepciones. Miren, el órgano de gobierno, por ejemplo, más cercano, el orden de gobierno más cercano a la gente es el municipio, ¿sí? Y desgraciadamente el municipio mexicano es el que como porcentaje de los ingresos que genera en su
demarcación es el que menos recibe y por lo tanto tiene menos capacidades de respuesta. Hoy hay regiones donde no hay hospitales porque habría de haber una participación en buena medida de los municipios, pero como se encuentran profundamente asfixiados de conformidad con sus finanzas públicas, las capacidades para darle respuesta son mínimas. Entonces, estas salen a relucir precisamente en momentos como este, donde la crisis de salud genera sus derivados, que es la económica y es la de seguridad. Entonces, apenas vamos subiendo en la curva, pensemos en una campana de Gauss en términos estadísticos, pues no hemos llegado ni al punto de inflexión y mucho menos al punto crítico para bajar. Entonces, creo que ahorita en la agenda pública nacional se tendría que estar buscando a los expertos para que en los criterios de política económica del 2021 vayan los incentivos, vaya la participación de los sectores estratégicos, tanto del sector privado como del sector público, porque de otra manera no veo cómo se vaya a resolver por arte de generación espontánea. Eso no sucede. Gracias, doctor David. Doctor Mauricio, ya para empezar a apuntar hacia la conclusión de nuestra conferencia de hoy, me gustaría plantearles otro cuestionamiento. Como bien han apuntado, es imperativo tener un plan profundo, concreto, robusto de reactivación económica, pero esto por parte del sector público, del gobierno. ¿Qué opinan de la participación, de la postura del otro lado, del sector privado, del sector empresarial, que digamos que se ha conjugado, ha expresado que la respuesta gubernamental no es suficiente y ellos han buscado sus propios canales de respuesta o de atención a la problemática, incluso buscando líneas de crédito, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, han visto la necesidad de ponerse a trabajar ellos mismos frente a lo que consideran es una falta de respuesta oficial. ¿Cuál es su postura al respecto, doctor David, doctor Mauricio? Bien, mira, me parece que la respuesta es obvia por parte de los empresarios. Si el propio gobierno, el gobierno federal les dice que se van a cobrar los impuestos de manera puntual, en ningún momento los empresarios pidieron que no se les cobraran los impuestos, pero si les están diciendo, no, todavía les anunciaron que no habrá ninguna prórroga para los pagos del ISR, pagos de IVA, de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, que tampoco, por ejemplo, si podemos, si tienen ustedes, jóvenes compañeros, la oportunidad de conocer los 11 puntos del plan económico del presidente Andrés Manuel para enfrentar el COVID, bueno, pues se darán cuenta que son puntos meramente de la administración pública, ¿no? Hablan sobre que van a desaparecer sus subsecretarías, van a seguir con los programas estrella, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, para el Bienestar, etc. Van a tener, no va a haber ningún incremento del presupuesto, no van a contratar a nadie más. En ese plan no incluyen las empresas, no incluyen un plan específico de microcréditos o de créditos, simplemente no estaban dentro del esquema del rescate financiero, es decir, no había forma de que en este plan entraran las empresas, ¿no? Y como lo dije yo hace ratito, no solamente las grandes empresas, ¿no? Que sí tienen un buen número de contratistas, pero de empleados, perdón, sino que las pymes, las pequeñas o las micro, pequeñas y medianas empresas que en general pueden tener cerca del 90%, 85% de los empleos, ¿no? Realmente son las empresas que están generando el empleo en nuestro país y el empleo formal. Entonces, la inexistencia de una política pública enfocada hacia ellos, pues lo que está forzando es de que intenten buscar a través de sus consejos empresariales o cámaras empresariales, intenten buscar los apoyos para poder salir adelante de esta crisis, ¿no? Uno de los casos más interesantes que mencionabas, Adrián, era precisamente el primer contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo para una línea de crédito para las empresas, ¿no?
Y me parece que no solamente las partes privadas están buscando o están tratándose de deslindar de este esquema, sino que incluso también hay estados, entidades federativas que están tratando de ir por la libre, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas, ¿no? Vemos un claro frente de los gobernadores del PAN que pues están tratando de llevar su propia política respecto a cómo lidiar los problemas del COVID, ¿ok? Y sus consecuentes problemas. Yo también quisiera retomar un poco el tema que decía David sobre ese cóctel, ¿no? Tóxico entre inseguridad, salubridad, etcétera. Me parece que no se está generando, David. Yo creo que ya tenemos ese cóctel bien hecho y formado, ¿sale? Tenemos un alto índice de inseguridad, ¿no? Tenemos todavía, tenemos muchos secuestros, tenemos muchos suicidios, tenemos muchas muertes por cuestiones de inseguridad, ¿no? Principalmente por narcotráfico. Tenemos ahora, ¿no? Con el COVID, ha incrementado el número de casos sobre violencia intrafamiliar, ¿no? En las casas, ¿sale? Por ejemplo, en el caso concreto de Veracruz, somos el segundo estado con más feminicidios. Entonces, me parece que ya tenemos en realidad el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen un grave problema hoy sobre cómo lidiar con el COVID y las cuestiones económicas y las cuestiones de inseguridad, ¿ok? Pero bueno, entonces, viendo de esta manera, creo que cada uno de algunos estados, ¿no? Hay algunos muy alineados con la federación, por supuesto, que van a intentar seguir al pie de la letra las recomendaciones que les estén permitiendo, pero veo, por ejemplo, también algunos, incluso del propio partido Morena, que están tratando de tener sus propias políticas, ¿no? En el caso de Puebla, por ejemplo, ya hay una confrontación directa entre el gobernador y la Secretaría de Salud respecto a el número de fallecidos por COVID, ¿no? Ellos dicen que hay más muertos, Puebla dice que hay más muertos de los que está reportando la Secretaría de Salud Federal, y me parece que así está el escenario político regional, ¿no? En nuestro país, de que cada quien está tratando de tomar sus propias iniciativas para tratar de, si lo veíamos hace ratito de manera global, internacional, bueno, cada estado tiene una realidad específica, ¿no? Entonces, esperemos que las autoridades, como dice David, se hagan de recomendaciones de expertos, de recomendaciones de personas que pueden tener una óptica diferente y que no necesariamente todo lo que nos están proponiendo de la federación es correcto y sobre todo aplicable a cada una de las características específicas de los estados. Así es, Mauricio. Considero que también este momento coyuntural, hay países que, por ejemplo, están redirigiendo sus políticas energéticas, ¿no? Parece que esta crisis también les está diciendo que ya las energías fósiles pues no son el camino, no sé, muchos temas ahí. De momento ya se decidió que ya no vamos a producir tanto petróleo, ¿no? Ya se está cambiando esa óptica. Así es, se está generando una migración a energías limpias que a algunos estados no les parece porque quienes han invertido más en la innovación o en el manejo de estas energías limpias, pues es principalmente la iniciativa privada. Y como comentaba hace rato, la iniciativa privada se está uniendo porque pues, es la que más está viendo afectada y como el empresario siempre va a buscar tener utilidades, ¿no? Y bueno, no es la benevolencia del carnicero, ¿verdad? Como decía Adam Smith, la que hace que salga y mate a la res, sino es su propio individualismo, pero este individualismo genera que los comensales puedan no tener que ir a cazar, por así decirlo. Así nos pasa ahorita a nosotros. El empresario quiere tener utilidades, pero en su propio individualismo genera empleos, que para este país tienen dos cosas profundamente importantes en la arquitectura económica. La primera es que, como decías, Mauricio, generan casi el 80% de los empleos formales.
de este país. Y también, sumado en la iniciativa privada con el sector exportador, generan casi el 65% del Producto Interno Bruto. Entonces, son los motores de la economía nacional. Y quiero decirlo con profundo respeto, no hay política social que pueda venir a sustituir este esquema del empresarial, ¿no? de la actividad empresarial. Por eso es muy importante el rol del Estado a través de una política fiscal, como les comentaba hace rato, una política fiscal que debería estar a la altura de las necesidades que apremian hoy. ¿Cuáles son estas necesidades? Pues principalmente impulsar, reactivar la oferta, es decir, que otra vez las empresas que están cerrando vuelvan a producir, ¿sí? Reactivar la demanda a través de mayor liquidez, y el Estado tiene que gastar más y mejor desde hoy. Que realmente las cuestiones de infraestructura que el Estado mexicano está haciendo en el corto plazo puedan tener beneficios, ¿sí? Y este gastar mejor podría permitirnos en buena medida frenar la destrucción exponencial del empleo. Lo que hoy nos parece es que nosotros estamos generando el empleo, venimos generando el empleo de manera aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se va destruyendo de manera exponencial. 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Si nosotros no buscamos un punto de equilibrio en la generación del empleo, pues la vamos a padecer muy fuerte. Y desgraciadamente esto puede nublar todas las aspiraciones de este sexenio, como es mejorar las condiciones de vida de la población. Desgraciadamente, lo que parece y lo que se vislumbra es que viene llegando por atrás nuestro un concepto que surgió en los principios de los años 80, que era la estanflación, ¿no? Que México, que en los primeros meses del próximo año tengamos alta inflación sin crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aparecer? Es que los productos cuesten más y que nuestros ingresos sean menos. Entonces ahí, pues la verdad, lo que se nos va a ir generando, efectivamente, es que vamos a querer hacer un nuevo plan donde, aunque no lo quiera hacer la administración pública o esta administración federal, pues vamos a tener que recurrir al déficit público en primera instancia en aras de tener mayor liquidez, o van a buscar tener que pedir préstamos para ¿se ve ahí? ¿Sí se ve? Para solucionar estos esquemas. Entonces es muy complicado porque cuando el ciclo... Perdón, doctor, ¿sí? le pedimos a nuestros asistentes evitar el compartir su pantalla, por favor. Gracias. Cuando nosotros estamos en un ciclo económico decreciente llamado recesión, lo que habríamos de plantear es una política monetaria expansiva, y desgraciadamente no lo estamos haciendo, ni por la parte fiscal tampoco no estamos haciendo una política fiscal expansiva que pueda rompernos el ciclo. En contrario sensu, lo que sí estamos realizando es una disminución del gasto público, un aumento de la tasa de interés, lo que está encareciendo el crédito y al mismo tiempo reduciendo la liquidez de las entidades federativas para darle respuestas paradójicamente a los problemas públicos. Entonces, creo que vamos en sentido contrario de lo que desde la técnica económica y la experiencia histórica nos marca. Ese sería mi comentario.
Gracias, doctor David. Ya para terminar, creo que nos estamos extendiendo un poquito en el tiempo, no queríamos robarles más de su tiempo. Me gustaría hacerles una última pregunta y les pediría una respuesta muy breve y muy concisa. Sabemos que regularmente este tipo de situaciones de crisis le dan un impulso al nivel de aprobación o a la popularidad de los gobernantes. Regularmente ese impulso siempre es para arriba. Pero bueno, últimamente han salido ya varios sondeos que nos hablan de la popularidad y el nivel de apoyo ciudadano hacia el presidente López Obrador. Y principalmente en estados gobernados por oposición, como el Estado de México, por ejemplo, donde anteriormente tenía mayor aprobación el presidente que el gobernador, debido al manejo de la pandemia, hoy el indicador se ha invertido y tiene una mayor aprobación el gobernador. Yo les preguntaría muy concreto, ¿esta situación que vivimos hoy tendrá un efecto en las próximas elecciones de 2021 en el proceso electoral? Yo creo que sí, sin lugar a duda. Todos tenemos una visión distinta de la interpretación de los datos. También he visto en algunas encuestas, algunos sondeos, si creen los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos mexicanos, que ha sido correcto el manejo de la contingencia. Y bueno, está muy parejo, ¿no? Pero parece ser que está ganando el que la pandemia no ha sido bien controlada, bien planeada o bien atendida por parte del gobierno, ¿no? Entonces, vemos también que han existido, y como bien lo decía por ahí David, ¿no? Han existido acciones del gobierno federal que más allá de la pandemia van a pegar directamente al bolsillo de los mexicanos, ¿sale? Es un hecho que el cierre de la economía pues tendrá una consecuencia directa sobre el dinero que podamos tener, sobre los ingresos de los mexicanos, y eso va a tener una consecuencia directa. Es decir, nosotros pensamos en que los mexicanos y los seres humanos pensamos en que si mientras nos esté yendo bien, pues no pasa mucho sobre la calidad del gobierno, ¿no? Es decir, existe una amplia población, sale y dice, bueno, me da igual el gobierno y voto por el que sea, pero cuando te pega en el bolsillo, sale una decisión del gobierno, pues muy probablemente vayas a pensarlo 2 veces para votar por el mismo, ¿ok? Y sobre todo, también hemos visto en los últimos meses que se han tomado decisiones de mediano plazo y largo plazo que seguramente también van a tener consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, aunque podríamos decir lo que es en una escala muy pequeña, pero el hecho de que ya no se permita o que ya no se van a permitir, ¿no? Nuevas inversiones en energías renovables, energías verdes, ¿no? Como fue este caso de hace un par de semanas, me parece, de este decreto, en donde pues ya no va a haber más inversionistas y se le va a dar prioridad a la compra de energía a la CFE y a Pemex, ¿no? Para poder generar energía eléctrica, etcétera. Bueno, este nuevo decreto lo que está haciendo es que le está impidiendo, ¿no? Que nuevas inversiones privadas lleguen a nuestro país. La inversión extranjera directa para muchos es como una arma de doble filo, pero en realidad, si la interpretamos correctamente, es un arma de un solo filo y ese filo siempre es positivo. Trae inversión, dinero, pagan impuestos, generan un empleo, generan capacitación de recursos humanos, tiene un despliegue de beneficios, ¿ok? Muy positivos para la sociedad. Existen empresas multinacionales que pueden ser que tengan efectos negativos, pero estos efectos negativos se deben precisamente a la mala gestión de los gobiernos, es decir, son gobiernos que permiten que las empresas puedan hacer mal uso de esos recursos, ¿no? Contratar menores, contaminar, pero son las propias leyes de nuestro país lo que está permitiendo que se haga eso, ¿ok? Entonces, me parece que estas decisiones que se han tomado en los últimos meses respecto a modelo económico, respecto a producción de recursos, de hidrocarburos, desechar, ¿no? La generación de energía verde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues esto lo que nos está planteando es que en un futuro, pues muy probablemente vamos a recibir y vamos a percibir
directamente en nuestro bolsillo esas consecuencias. El COVID va a dejar perdedores, pero también las decisiones de este gobierno va a dejar perdedores. Si sumas a ambas partes, pues muy probablemente en el 2021 muchos diputados que se quieran reelegir, ¿sale? No van a poder ser reelectos y probablemente, ¿no? Empiecen estos nuevos, ¿cómo se llaman? Como votamos muchas personas, ¿no? A veces con el corazón, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues para tratar de cambiar un régimen y poner uno nuevo, pues muy probablemente las malas acciones van a dejar, pues que algunos de estos diputados, ¿no? Vayan a salir de la jugada. Gracias, Bueno, doctor. ya atendiendo a tu pregunta, Adrián, quiero aprovechar también para atender una que estaba por ahí del doctor Octavio, que comentaba hace rato, y tiene que ver con esto, con la relación ya no de política económica, sino de economía política, es decir, cómo la vinculación entre los determinantes económicos tienen afectaciones de carácter de poder. ¿Estamos? De esa manera, planteaba por ahí, si no mal vi en el chat, mucha de la legitimidad, por ejemplo, en Estados Unidos, con respecto a Donald Trump, se debía a que durante los últimos 2 años había tenido un crecimiento constante de su economía. Había crecido por encima del 2.5%, que para México no es suficiente, pero para una economía como la de Estados Unidos le generó tener pleno empleo. ¿Qué quiere decir pleno empleo? Que todas las personas que solicitan un empleo, pues lo consiguen. Así de fácil. Pero ahora, con este tema de la pandemia, al ser uno de los países que más se encuentran contagiados, ha generado 38 millones de solicitudes para empleo. La capacidad que tenga Donald Trump para darle cabida a estas personas que solicitan empleo, pues lo va a poder legitimar o va a debilitar la propia legitimidad de cara a las elecciones, ¿sí? O a que el Partido Republicano pueda mantenerse en el poder. Ese mismo esquema, si bien México tiene connotaciones directas diferentes porque tenemos voto universal directo y ellos no es así, también se va a ver, vamos a tener un esquema de repercusiones del mismo tipo. Es decir, cuando esto vaya avanzando y las cuentas las podamos hacer de manera mucho más robusta, vamos a ver aquellas entidades federativas que se aplicaron en su tarea de tomar medidas preventivas más allá de las recomendaciones que todos los días a las 7 de la noche por el canal de las estrellas se nos están dando, ¿sí? Es decir, aquellas entidades federativas que logren aplanar la curva de manera mucho más rápida, pues se van a legitimar mejor con la población, porque hay entidades federativas que lo que campea es una profunda falta de empatía con respecto al sector empresarial y a aquellas personas que se están quedando sin empleo. Nosotros que ahorita tenemos, por así decirlo, una condición de privilegio de poder estar discutiendo estos ejemplos, estar leyendo, estar informándonos, tenemos una perspectiva totalmente diferente de las personas que andan ahorita en la calle buscando qué van a llevar para cenar. Entonces, en la medida que nosotros, como que el gobierno, mejor dicho, tenga empatía ellos, aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y busquen esquemas de carácter normativo o incentivos de carácter fiscal para sortear esas problemáticas, en eso va a evitar la legitimidad y el bono económico que pueda o no tener la administración pública como tal. Donde gobierna el PAN puede robustecerse en la medida que lo trate bien o mal, y así sucesivamente con las diferentes expresiones políticas. Pero creo que sí va a ser un antes y un después. Te comentaba hace rato que Merkel decía que esto es una guerra, y pues la guerra genera héroes o genera villanos. El que triunfa, sea como sea, es héroe,
y el que pierde es el villano. ¿Por qué? Porque la experiencia histórica marcan todos los libros que la historia la escriben los ganadores, ¿sí? Y entonces de esa manera no podemos creer que generar más pobres es ganar, ¿eh? Esa sería mi conclusión. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, doctor David Quitano, doctor Mauricio Lascurain. Quiero pedir una disculpa personal para todos los asistentes por no poder atender la totalidad de sus preguntas, pero bueno, creo que las abundantes explicaciones y planteamientos de nuestros ponentes han sido bastante enriquecedores. A nombre de nuestra Casa de Estudios, del Colegio de Veracruz, por supuesto de sus autoridades, el maestro Eugenio Vázquez, nuestro rector, les agradecemos por estar con nosotros este jueves. Los invitamos a seguir con nosotros en las subsecuentes conferencias que estaremos organizando con distintas temáticas para abordar la situación coyuntural que vivimos hoy en día. Y también quiero compartirles que en el marco de esta serie de conferencias digitales, estamos preparando una sorpresa de la que todos podrán formar parte, en la que todos podrán participar. Y bueno, en algunos días más les estaremos dando más información para que todos puedan ser partícipes y para que esta serie de conferencias tengan un legado y también para que haya ciertos ganadores también aquí. Pues bueno, les agradecemos mucho y nos vemos. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.